tal, chicos y chicas? En este video hablaremos un poco de las fuerzas evolutivas. Pues bueno, fuerzas evolutivas tenemos tres principales, que sería la selección natural, la deriva génica y también las mutaciones. La selección natural es una fuerza evolutiva, como ya lo mencionamos, en la cual miembros de alguna población que tienen adaptaciones con mucho más éxito, tienden a tener una posibilidad mayor de reproducción y obviamente de sobrevivir. La selección natural no es, no es realmente no está enfocada a la supervivencia, sino a la reproducción. Es cierto que un organismo debe sobrevivir por lo menos durante un tiempo para que pueda reproducirse. La única manera, eh, la única manera en que sus genes continuarán en el futuro mediante una reproducción exitosa. Cuando veo un organismo que no logra reproducirse, sus genes terminarán con él, pues porque no tiene descendencia. El organismo que se reproduce sigue vivo, en cierto sentido por medio de los genes que han pasado de sus descendientes de generación en generación. La selección natural es el impacto de cualquier factor del ambiente que tiende a producir un cambio evolutivo a través de un favorecimiento diferencial de la producción de ciertos individuos en ciertos genes. La selección natural no produce un cambio genético, sino que una vez que el cambio ha ocurrido por alguna mutación, actúa favoreciendo alelos sobre otros. La selección natural no produce cambio genético, sino que una vez que el cambio genético ha ocurrido por mutación, actúa favoreciendo a unos alelos sobre otros. La producción diferencial produce un cambio en la frecuencia de los alelos de una generación a la siguiente. Entonces, la selección natural es una fuerza evolutiva que altera el equilibrio genético de las poblaciones. Cuando se presentan dos o más combinaciones genéticas, en la selección favorece la supervivencia y el incremento en la reproducción de los individuos con la combinación genética más exitosa. Las condiciones ambientales existentes, con lo que en generaciones sucesivas la proporción de los alelos favorables para un determinado ambiente aumenta en la población, que resulta en la adaptación de la población a su ambiente particular. Por ello, se reduce la frecuencia de los alelos que dan por resultado la expresión de rasgos menos favorables y aumentan la probabilidad de que los alelos favorables causantes de una adaptación se reúnan en una descendencia. Hay tres tipos de selección natural: estabilizadora, direccional y disruptiva, que causan cambios de distribución normal de fenotipos en la población. La primera selección natural es la estabilizadora. Es el tipo de selección natural que favorece a los individuos promedio de una población. Dicho en otras palabras, la selección estabilizadora favorece a los fenotipos intermedios de una población, como muestra en la gráfica. La segunda selección natural es la selección direccional. Cuando la selección natural favorece una de las formas extremas de una característica. Esto quiere decir que la selección direccional favorece un fenotipo sobre otro de la población, que no es el de la media. Igual les mostraré una gráfica para que se den. Como última selección natural tenemos la selección disruptiva. La selección disruptiva favorece a los extremos fenotípicos, ya que actúa en contra del fenotipo promedio, o bueno, intermedio. Da como resultado una divergencia, o la separación de grupos distintos de individuos de una población. Igual les voy a mostrar una gráfica para que lo tengan un poco mejor entendido. A veces una especie da lugar a muchas especies nuevas en un periodo relativamente corto de tiempo. Este proceso se le llama como radiación adaptativa. La radiación adaptativa ocurre cuando las poblaciones
de una sola especie invaden ambientes diferentes y se desarrollan en ellas como nuevas especies. La segunda fuerza evolutiva son las mutaciones. Las mutaciones son cambios que ocurren de manera espontánea e impredecible dentro del ADN, así como la fuente de todos los nuevos alelos, y por lo tanto de la variación del acervo genético en una población. Los individuos de una población pueden ser diferentes como consecuencia del ambiente o de la herencia. El cambio evolutivo producto de la selección natural puede consistir en modificación de estructura, de fisiología y de conducta, y es heredado de una generación a la siguiente. La variación que se presenta en los humanos en cuanto al color de los ojos, la pigmentación de la piel, está bajo el control de genes de la dotación genética de la población humana. Las combinaciones de estos genes, como en muchos otros, dan como resultado la información de individuos distintos entre sí. Y estas diferencias, si se heredan a la próxima generación, son importantes para la evolución. Estas mutaciones producen variabilidad genética y proporcionan la materia prima para la evolución. Es entonces sobre estas variaciones en los genes sobre los que actúa la selección natural. Las mutaciones parecen ser un fenómeno universal de la vida. Muchas de las diferencias de los individuos de la misma población son el resultado de la mutación y el establecimiento posterior del equilibrio genético entre el gen original y el mutante. El tipo de evolución en el que ocurren cambios de una generación a otra en las frecuencias alélicas del acervo genético, el tipo de evolución en el que ocurren cambios de una generación a otra en las frecuencias alélicas del acervo genético de una población. Comúnmente recibe el nombre de microevolución porque implica cambios pequeños o relativamente poco numerosos, por lo común en unas cuantas generaciones. En la actualidad se reconoce como una fuente primaria de variabilidad hereditaria a las mutaciones conocidas durante la replicación del ADN en el proceso de división celular por meiosis. Las mutaciones pueden ser el resultado de 1. Un cambio en los pares de bases nucleotídicas del ADN de un gen. 2. La alteración en la estructura de un cromosoma debido a que se pierdan o aumentan genes. Y 3. La modificación en el número de los cromosomas. Como número 3, en fuerzas evolutivas, tenemos la deriva génica. La deriva génica o la deriva genética es otra fuerza evolutiva que cambia el acervo genético entre generaciones sucesivas de una población. Puede disminuir la frecuencia o eliminar cualquier alelo de una población, porque puede trabajar a favor o en contra de la selección natural, independientemente de si es beneficioso, perjudicial, carente de ventaja o desventaja. De este modo, la deriva génica reduce la variación genética dentro de una población. La deriva génica modifica las frecuencias alélicas y produce cambios evolutivos por acontecimientos al azar, lo que da por resultados cambios en el acervo genético entre generaciones sucesivas de una población. La deriva génica no se presenta en poblaciones de tamaño grande o mediana, influye únicamente en cambios evolutivos de poblaciones muy pequeñas en el que se produce un efecto evolutivo de importancia. Se ha demostrado experimentalmente que a pesar de la presión selectiva, en algunas poblaciones ciertas características genéticas neutras persisten. La fijación de un alelo significa que el alelo de una característica hereditaria dada permanece en determinado locus de un cromosoma en la población y que todos los individuos son homocigotos para él. Una vez que los alelos heredados de una población original se fijan, su frecuencia no cambia, a menos que se introduzcan nuevos alelos en su acervo genético. El tamaño de una población tiene efectos importantes en las frecuencias alélicas porque son los acontecimientos aleatorios. Tienden a causar cambios de magnitud relevante mayor a la de una población pequeña. Si una población consta de solo unos pocos individuos, un alelo que presenta baja frecuencia en ella puede perderse por simple azar, pero un acontecimiento de este tipo sería más improbable en una población grande. El cambio de las frecuencias alélicas
que se produce al azar por la deriva génica juega un papel muy importante en la evolución de las poblaciones pequeñas, en dos situaciones, en el efecto fundador y en el efecto cuello de botella. Es muy posible encontrar una disminución en la variación genética de la población de sobrevivientes y que las frecuencias de muchos alelos sean muy distintas a la población previa a la declinación. En caso de la deriva génica en efecto por cuello de botella, es el que se presentó en el elefante marino en las costas de Baja California entre 1820 y 1880. Fue cazado casi hasta la completa extinción. Se calcula que en 1890 quedaron solo unos 20 ejemplares. Esta población se protegió y posteriormente se recuperó. Actualmente la población sobrepasa los 30.000 individuos, descendientes de aquel pequeño grupo.